Entonces, ¿qué tendría una tabla de menú? Las opciones de menú, por ejemplo, una opción de administración, otra de ventas, una de inventario, una de proveedores, una de clientes y una de recursos humanos, por decir algo. Esas podrían ser las opciones de menú que tendríamos listadas. Y dentro de cada una de esas tendríamos opciones como agregar roles, agregar opciones de menú, agregar usuarios, agregar ventas. ¿Sí? Cada una de estas va a depender del menú, que serían las subopciones de cada uno de esos menús. Y luego agregaríamos los roles que tendríamos ahí: uno de ventas, uno de supervisor, uno de vendedor, uno de supervisión de inventario, otro de bodeguero, supervisor de recursos humanos y asistente de recursos humanos. ¿Sí? Y luego la relación que tendríamos del rol menú, que sería este rol que tenemos aquí con las opciones de menú que tendría cada uno de estos que tenemos acá. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deberían de poder plasmar en su base de datos. ¿Para qué? Cuando ustedes vayan a ingresar a sus usuarios, ustedes van a crear sus usuarios, ¿con qué relacionarían el usuario? Con el usuario por rol. ¿Qué rol tendría cada uno de los usuarios? ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes son los administradores del sistema, ustedes tendrían el rol número 1, por ejemplo, si este fuera el caso. Si ustedes fueran supervisores de ventas, tendrían el rol número 2. Y entonces aquí estaríamos agregando al usuario cada uno de los roles que correspondan. Y de acuerdo a ese rol que ustedes tengan, así se va a mostrar las opciones de menú según el usuario cuando se esté logueando. ¿Sí me explico? ¿Está claro? Me queda una duda con la parte de arriba donde dice opciones. Ajá. De menú. Esas opciones de menú no estarían definidas, tienen que estar definidas en la base de datos a cada rol, a cada usuario, rol del usuario. Pero esos roles de usuarios solo el administrador de la base de datos los puede crear. Puede ser el administrador de base de datos o el administrador que esté a cargo del sistema. Hagamos de cuenta, ahorita le doy la palabra, hagamos de cuenta que es un negocio relativamente pequeño. ¿Ustedes le van a dejar al dueño del negocio que no sabe de bases de datos que administre la aplicación? No, o sea, se lo planteo de esa manera porque cuando ustedes hagan su proyecto de graduación, va a decir: mira, yo le voy a hacer el sistema a un taller mecánico. ¿Será que el dueño del taller, que posiblemente sea el mismo dueño mecánico, va a decir: bueno, yo voy a administrar mi sistema, pero también voy a reparar los carros? ¿Creen ustedes que él va a administrar el sistema? No. Posiblemente va a tener una secretaria, su mano derecha, su hijo, su familiar, alguien que él contrate que administre el sistema. No que haga los controles a nivel de la base de datos, pero que sí sepa utilizar y decir: bueno, tengo un nuevo mecánico y un nuevo jefe de mecánicos, y él es el que va a tener los accesos de recepción de vehículos, de asignación de tareas, de reportes de cómo va el vehículo, qué se le hizo al vehículo y cosas como esas, a nivel del sistema. ¿Y quién le va a reportar eso a él? El mecánico. Sí. Mira, necesitamos cambio de pastillas, necesitamos hacerle cambio de aceite y cosas como esas. Esos registros los va a alimentar no el mecánico, porque él está tocando el vehículo, lo va a hacer el jefe de mecánico, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a ese jefe de mecánico se le va a dar la opción de que administre o que utilice las opciones que le corresponden, pero ¿quién va a llevar el control de esa administración del sistema? ¿Quién le va a crear al nuevo empleado las opciones? Posiblemente la mano derecha del dueño, sí, o el hijo del dueño, o un administrador del negocio. ¿Sí? No sé si ahí va a subir. Ahora bien, en el front, por ejemplo, va a haber un menú de un administrador. Ese administrador puede ingresar nuevos usuarios, sí, pero solo el usuario no puede crear nuevos roles. Los roles ya deben estar predeterminados. Sí, aunque ustedes también podrían crear los roles desde la base de datos, desde la aplicación, para que se creen nuevos. Solo desde el usuario, desde el administrador, digamos. El administrador, sí, únicamente. Sí, sí. Entonces, usted, como la creación de roles sería lo mismo, crear rol X, sí, ustedes hacen esa gestión para que desde el menú ustedes también sí puedan administrar eso. Y se inserte en la base de datos. Y se inserte en la base de datos. ¿Pero eso lo pide también o solo con que tenga? Sí, porque no va a terminar nunca. mi pregunta era porque yo no definí opciones de menú. O sea, yo lo que hice fue agregar la tabla de roles. Entonces ahí tengo ahorita solo 3 opciones: administrador, vendedor o empleado X, ¿va? Entonces yo no definí tanto opciones de menú, sino que ya directamente consulto la tabla de roles
y ya dependiendo del usuario que esté ingresando, va a elegir el rol. Correcto. Sí, pero ahí tenemos un detalle. ¿Qué pasa si yo necesito agregar opciones? Sería como el usuario de administrador, ¿no? Exacto. Por eso es esta parte que les estoy mostrando. Por ejemplo, si yo tengo acá menú, ¿sí? Que sería la opción que corresponde. Ajá. Voy a agregar aquí. ¿Sí? Aquí tengo mis menús que serían estos de aquí. Ajá, así lo tengo yo. O sea, la tabla de roles. Esos son las opciones de menú. Luego voy a tener las opciones de esos menús. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí. Teniendo esto, administración va a ser el número 1. ¿Sí? Ujú. Entonces, ese usuario que va a tener estas 4 que están acá. ¿Sí? Luego 2, que va a hacer las de ventas, los va a tener otro usuario. Perdón, otro rol. Inventarios va a ser de otro rol. ¿Sí? Proveedores va a ser para otro rol. ¿Por qué? Porque así es como se administran o se gestionan los procesos a nivel físico dentro del negocio. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver, aquí nos quedó 3 proveedores, 4, 5 clientes, aquí no tenemos nada de clientes, tenemos el 6 que es todo lo de empleados. ¿Sí? Y aquí en el 6 podríamos crear clientes, sería agregar cliente, Tipo cliente. tipo de cliente. ¿Qué podríamos agregar también ahí? Compras para los pedidos. Consulta de clientes. Por ejemplo, ¿estos de quién serían? Del código número. Este sería 6, ¿no? 6, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Ah, ya lo entendí. ¿Ya? O sea, Entonces, Del menú, el menú tiene esas, el menú tiene esas opciones y cada opción tiene su módulo de... 6 y 5. ca- Ok, para ese entender, en las opciones menú, el código que por ejemplo el 1, ese ya está definido en un rol en un usuario, o sea, en No. la tabla de datos. Lo que pasa es que ahí venimos en el detalle. Tenemos los roles Ajá. y tenemos el rol usuario. Vamos a poner aquí usuario. Y aquí tenemos el rol usuario. ¿Sí? Que era lo que estábamos viendo acá. Y luego tenemos, por ejemplo, el rol menú, que es el otro detalle. ¿Sí? Son varias tablas las que hay que manejar. El rol que tendría, según esto, Administrador, vendedor. ¿cuál? No, eso lo van a hacer ustedes. Yo aquí les estoy dando para que ustedes puedan hacer. Si no, ya les estoy haciendo un proyecto a ustedes. Por favor. Chileno. Yo les doy la idea y ya ustedes toman esto y lo toman captura y ustedes lo escriben. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta eso, aquí ya tengo el rol que se va a agregar a cada uno de las opciones. ¿Sí? Entonces, ¿el rol cuál sería? Administrador, vendedor. El administrador, el ventas. No nos confundamos, ¿sí? Aquí podría ser un rol de administrador de la aplicación, ¿sí? Por ejemplo, el otro que podría ser Vendedor. de ventas. Entonces podría ser supervisión ventas, vendedor, este sería comprador, Un proveedor. y supervisión de compras. Podríamos poner acá. El comprador sería el de proveedores, ¿verdad? ¿Quién alimenta el inventario? El mismo de compras. ¿Sí? Entonces ahí no habría ningún problema. ¿Qué más podríamos acá? El supervisor de recursos humanos.
Y aquí sería ejecutivo de recursos humanos. Y aquí sería clientes, ¿quién lo ve? Ventas. ¿Sí? Eso podría ser los roles. No hay que confundir los roles con las opciones de menú. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Aquí podríamos crear los usuarios que nosotros querramos, que ya sabríamos quiénes son. Franco, ¿cuál es su nombre? Jorge Franco. J. Franco. Sí. ¿Usted? Alejandro. Alejandro López. López. A López. ¿Usted? Kevin Godoy. ¿Sí? Literalmente en mi correo. Cabal, también. Hagamos de cuenta que son Eso me estos asusta un usuarios. poco. Luego el rol de usuario. Aquí el rol de usuario, ¿qué vamos a poner? Rol de usuario. Tendríamos que poner El rol que tiene cada el rol, usuario. En la administración, venta, vendedor, usuario. Correcto. ¿Sí? Entonces acá yo voy a poner quién es el usuario y qué rol va a tener. Sí. ¿Sí? Entonces sería una combinación de ambos. Ahí se rompe la relación de muchos a muchos, ¿verdad? Por ejemplo, esto tendría que ir acá, si este fuera tal el caso. Ajá. No, por supuesto, así, pero si ese fuera el caso, debería de quedar así en esta tabla. Yo así lo hice. ¿Sí? Entonces, no con el. Aquí tendría que ir el ID, no tendría que Sí, ir el nombre. sí, sí. Pero es para ejemplificar. Ajá, sí. Y luego el rol menú, ¿qué llevaría? Si es de ventas o. El rol menú. Ahí sería administrador. Ahí sería administración. Sería este. ¿Con qué opción tendría? Con esta de aquí. Como la administración. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros ya tendríamos la estructura a nivel de base de datos que nos va a controlar la seguridad del sistema, las opciones del menú, cómo los vamos a asignar y listo. Entonces, cuando yo entre a loguear a mi base de datos, a mi aplicación, ¿qué va a decir? ¿Quién es el usuario? J. Franco. ¿El que es? Él es administrador. ¿Qué opciones le van a aparecer? Según la opción del menú, administración, y las opciones Sí. estas que están en amarillo. Eso es lo único que le debería pintar a Puede él. ser. ¿Sí? Ahora, si J. Franco tiene todo, le tendríamos que poner todos los roles a J. Franco. Sí, porque el administrador tiene acceso a las ventas, a todo. Correcto, porque él tiene que decir, bueno, le vamos a agregar esta opción al menú. Sí. Entonces, este rol de administrador puede tener todas las opciones del rol de menú. Sí. Para que eso ya Las lo pueda pueda utilizar consultar. y pueda verificar. ¿Qué pasa cuando usted le dice, mire, hágame la campaña de al usuario vendedor nuevo 1, Ujú. agregue la opción de agregar ventas? ¿Sí? ¿Qué le tienen que ustedes agregar? Van a agregar acá el usuario, por ejemplo, que es Ramírez, que va a ser vendedor. Entonces va a estar acá él como vendedor. ¿Sí? Lo vamos a agregar aquí, vendedor, que va a ser Ramírez, por ejemplo, no con las descripciones, sino con los ID. Y a este que es vendedor, le vamos a poner ventas y va a ser, esto va acá, y aquí va a ser Vendedor. vendedor. ¿Sí? Y entonces a este usuario, K. Ramírez, cuando ya ingrese al sistema, le va a poner la opción de menú ventas y le va a aparecer agregar Oh, ya. ventas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, tal vez no solo agregar ventas, le van a aparecer todas estas. ¿Qué pasa Sí. si él tuviera otro rol? Que fuera el de supervisor ventas. Y ahí es donde tenemos que definir qué opciones del rol tiene esta persona. ¿Tiene todas o solo tiene alguna? Entonces podría ser que aquí tenga perdón, este era al revés. Aquí sería subventas, va a tener agregar ventas. Tenemos esto acá. Sí, esas son las opciones que él tendría. ¿Y el vendedor qué tendría? Tendría solo agregar ventas y posiblemente reporte de ventas. ¿Por qué? Porque posiblemente él no tenga la opción de anular ventas. ¿Sí me explico? ¿Estamos? ¿Dudas con esta parte? ¿Qué tienen que hacer ustedes cuando hagan login el usuario? Con base en ese login, van a la base de Desplazar un datos menú. y empiezan a leer eso. ¿Qué usuario es K. Ramírez? ¿Qué rol tiene? Va a ser vendedor. Con base en eso, ¿qué opciones de menú vamos a ponerle? La de ventas, porque es la que tiene asignado según el rol de menú. Y eso, entonces ya lo toman ustedes. ¿Qué opciones le vamos a pintar?
la de agregar ventas y la de reporte de ventas. Y listo. Eso es lo único que debería mostrar el usuario. Cuando él se cambie de usuario, eso tiene que quedar limpio, entra en un usuario, se valida todo y ya le pintan las opciones de usuario. Si el usuario no tiene opciones agregadas, ¿qué va a mostrar? Nada. No debería mostrar nada. Sí. ¿Sí me explico? ¿Dudas? ¿Claro o oscuro? Como el lago, como el río Motagua. En tiempo de invierno. Anteriores. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Entonces para cada uno tiene que darle opciones de según lo que quieren soltar, ¿no? Así es. Esto no lo pueden dejar pasar ustedes en un sistema. Si ustedes lo hacen a nivel de aplicación, ¿cuál es la desventaja? Que si hay crecimiento, tienen que ir a hacer compilación de objetos para poder publicar eso a nivel de la aplicación. Si lo hacen ustedes a nivel de base de datos, lo agregan con un insert, con un update o lo que sea, le dan más registros y ya eso le va a aparecer al usuario en su próximo login. ¿Sí? Por eso es que se debe utilizar de esta manera. No es una buena práctica que lo haga a nivel de aplicación. Muchas empresas dicen, sí, pero mire, no es una buena práctica. A la hora de dar mantenimiento no es una buena práctica porque son muchas opciones. ¿A qué hora usted agrega esa opción y luego la empieza a replicar? Y en el front, bueno, en la aplicación, cuando hacemos el login, manda a consultar qué ID tiene el error. Sí. Y dependiendo cuál devuelve, ya lo mandamos. A que le quite las O sea, cuando uno se loguea, ya tiene que mandarle desde ahí desde manda el... usted la petición para ver qué usuarios tiene, tiene. este rol de usuario, Sí. qué rol es, Ajá. qué opciones de menú tiene y ya como hacen eso van a mostrarlas. Sí, todo depende del login, quizá. El front sería, por ejemplo, sería solo un if. Si es uno, que te manda a esta página. Si es dos, te manda a esta. Y si es tres, te manda a Dependiendo del ID que tenga acá. Sí, sí. esta. Ajá. Pues así sería nada más el manejo. Sí, al final de cuentas es esto que está acá. Su hermano. Ustedes dicen, el rol 1 tiene la opción de menú, el Sí, sí. rol 2, el rol 1 tiene la opción 2 y así sucesivamente. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Dudas, consultas? Y la encriptación de clave, ¿cómo funciona para el login? Esa es la otra cuestión. En su base de datos, ustedes van a tener su usuario y su contraseña. Sí. La contraseña debe ir encriptada. Para eso ustedes encuentran los algoritmos de... ¿Ah? Sí. Sí. Y si no, también en la base de datos ustedes tienen ahí comandos para poder encriptar las claves. ¿Ah? Dependiendo del algoritmo Se que puede quieran también. utilizar de encripción. Ah, sí, eso lo hicimos. Busquen lo que sea más adecuado para cómo se lo va a almacenar. Si en su validación de la presentación del proyecto su clave no está encriptada, tiene que ser en esa parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que validar la seguridad de su sistema también. Ni modo que le pongan ahí Pepito 1, 2, 3 y cuando van a ver a la tabla de usuarios está la misma clave Pepito 1, 2, 3, estamos mal. Eso no puede ser. ¿Sí? Eso lo hicimos en Programa 2, ¿no? ¿Sí me explico? La validación de clave. Sí, lo hicimos. Hasta el cambio de contraseña. Sí, pueden utilizar sus expresiones regulares, pero si no utilicen un algoritmo de función, ¿verdad? Y ya con base en eso, ustedes van a encriptar su clave cuando ustedes crean el usuario y ya con base en eso queda almacenada la clave y ya solo comparan con la nueva clave que está en dentro. Eso lo vieron en Programa. 2. Va, pero así debería de ser. Entonces ustedes ya ven eso para que en su base de datos quede encriptada la clave. Eso tiene que ser obligatorio para todos de aquí en adelante, si no lo vieron anteriormente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen una aplicación y ustedes ponen claves o credenciales, eso no puede quedar visible, ¿sí? Y la otra, traten de que sea seguro que no se pueda desencriptar la clave también, ¿sí? O sea, no pueden utilizar un algoritmo que pueda desencriptarse, porque no es seguro. Como restablecer contraseña o algo así. No, el restablecimiento de contraseña sí es bueno, y eso es parte de la seguridad. Y si le pueden poner un factor de dos pasos, sería chileno, pero no creo que les va a dar poco, ¿eh? Ya para el viernes ya no. Sí, pero sería ideal que también puedan ver eso. Pero, por ejemplo, con la aplicación, ustedes, si van a restablecer la contraseña que ponen, manden la contraseña nueva, ya, pero ni modo que solo se la manden en un correo cualquiera, no puede ser así. Sí. Entonces ustedes van a restablecer su contraseña, envían el correo al correo que está registrado y ahí ya va la contraseña nueva. Pero la contraseña tiene que ir Encriptada. dependiendo. Ahí no puede ir encriptada porque si él mete la contraseña encriptada no le va a funcionar. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que poner, por ejemplo, la contraseña default va a ser
base de datos 1, para que él pueda ingresar nuevamente. Pero cuando entre y esta contraseña base de datos 1, en la base de datos no puede quedar como base de datos 1. Tiene que ir encriptada. Y va a poner X cantidad de símbolos. Ya. ¿Sí? Sí. Y entonces en ese momento, cuando ustedes hagan eso, ya ponen la nueva clave, se guarda esa clave ya encriptada en la base de datos y ya pueden ustedes hacer su login. ¿Sí me explico? Sí. Lo mismo que hacen ustedes con su correo electrónico. Así. Ya no, siempre ya se verían como en asteriscos, digamos. No, los asteriscos es parte de la máscara que le pone cuando ustedes lo van a ingresar. Pero si ustedes van a ver esos asteriscos cuando ven el source de su página, se mira la clave. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Sí? O sea, no es de que solo se vean los asteriscos. Eso va a servir para que no se vea cuando No, pero usted a está nivel base de datos. A nivel base de datos no, tiene que aparecer la inscripción. Usted va a ver por ahí como, X numeral 25 apóstrofe, lo que sea. Eso es la inscripción de su. Como cuando encriptamos ¿Sí? ¿Cómo se llama? Que cuando abrías, ¿cómo se llama? Que se montan los símbolos. Ya, sí. Siempre antidescifrable, digamos. Que no se puede dejar elegible. Lo que pasa es que ahí es como una técnica de ofuscar un poco la data, pero no es de que la esté ocultando. Vas a porque la data presentar sí tu existe. crédito. A nivel de base de Yo se lo datos, puse al no final de la deberían clase, quedar que me lo las revise. tarjetas de crédito tampoco disponibles